a todos, ¿cómo están? Espero que este día estén muy bien ustedes. Yo estoy aquí transmitiendo desde Manizales. Ya muchos pues han estado como al tanto de la situación, pero mientras tanto yo feliz de poder estar acá. Esto a mí me llena de vida, me llena de muchísima felicidad poder compartir con ustedes un espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo. Hoy vamos a tener unos invitados súper especiales. Vamos a tener a Juan Diego Cano, que es director de asuntos legales de Analdex, y a Kiara Rochelle, que también hace parte del equipo legal de Analdex. Vamos a estar hablando sobre el revolcón que se ha dado en las aduanas, sobre todo en Colombia, con lo que va a estar sucediendo con el 1165, así que vamos a darle la bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, Hola Kiara, ¿cómo estás? Hola Juan Diego. Hola Manuela, ¿cómo estás? qué bueno tenerlos aquí, me alegra muchísimo, me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Y felicitaciones también por ese logro de los 10.000 seguidores, que sabemos que es todo un hito también y sigue creciendo esa comunidad de comercio exterior. Pues para nosotros también es un gusto participar y pues celebrar todo esto y seguir dejando en alto esa marca personal que has construido durante todo este tiempo. Ay, muchísimas gracias por esas felicitaciones, de verdad que te lo agradezco mucho, esto ha sido una cosa espectacular para la comunidad, así que bueno, empecemos. Yo creo que ya todos conocen a Juan Diego, Kiara también, pues las personas que hacen parte del comercio exterior, pues todos sabemos quiénes son ustedes desde este lado, entonces sobra la presentación. Obviamente ya ustedes han estado aquí en este espacio, esta es la segunda vez con cada uno y me siento súper feliz de volverlos a tener aquí, la verdad, y muy agradecida porque este tema es súper coyuntural, es de lo más reciente que tenemos. O sea, ya estamos a punto de tener un cambio súper grande, y quiero empezar a preguntarles por qué se está hablando de un revolcón como tal en la aduana, como para que le demos un contexto a la gente, ¿sí? Claro que sí, Manuela. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí nuevamente. Me encanta volver nuevamente acá. Hablamos de un revolcón en las aduanas, básicamente porque este año, cuando se conocieron las cifras de crecimiento económico, nos dimos cuenta de que había sido bajo ese crecimiento que se había dado en Colombia, y el ministro de Hacienda salió a decir que esto se debía principalmente a dos cosas. Uno, lo que tenía que ver con el tema de la inversión extranjera, y por otro lado, lo que tenía que ver con el tema del contrabando, y especialmente con el contrabando de textiles. Entonces, ahí hizo un llamado a que era necesario un revolcón en las aduanas. Frente a esto, el director de la DIAN respondió, digamos, en su cuenta de X, que este proyecto de modificación aduanera, en donde ya tenemos una segunda versión, es ese revolcón que el país está necesitando en las aduanas. Y específicamente, y el enfoque, digamos, que más se ve en este proyecto de modificación, es todo el tema de declaración de importación anticipada, que si bien es un mecanismo de facilitación y así se ha conocido, digamos que se ha empezado a implementar como un tipo de control. Y aquí es importante también hacer mención a que se habla de que este mecanismo y esta declaración de importación anticipada va a ayudar a combatir el contrabando. Y si estamos diciendo, o lo que ha dicho el ministro, es que en donde mayormente hay contrabando es en textiles, pues es importante recordar y mencionar que frente a las confecciones y a los textiles ya hay actualmente declaración anticipada obligatoria, y que lo que conocemos y de lo que nos dicen también en cifras en un evento que estuvimos de Colombia Tex, es que el contrabando está y ha aumentado, y que esto también se da también con el incremento de los aranceles. Entonces, pues ahí hay que hacer un análisis bastante específico de qué es lo que nos va a ayudar y nos va a aportar esta declaración de importación anticipada, porque ya la tenemos en unos aspectos y para unos productos, y de igual manera estamos viendo que hay contrabando. Yo creo que Kiara lo explicó muy bien. Yo creo que finalmente acá lo que tenemos que tener en cuenta es un poco también como la filosofía que tiene la misma autoridad aduanera. Pues veníamos también del año 2023, en el cual salió el régimen sancionatorio y decomiso de las mercancías. Se presenta este proyecto de modificación como si fuera un proyecto de facilitación al comercio, pero que fuera un proyecto de pareciera que fuera un proyecto del régimen sancionatorio 2.0. Ya lo había comentado también Kiara, que todo su aspecto está dirigido directamente sobre el control. ¿Cómo tomamos
un instrumento que es reconocido en el comercio internacional, que es la declaración anticipada, y para los que de pronto acá no estén tan familiarizados con el comercio exterior, esto básicamente permite a la autoridad aduanera contar con la información previa a la llegada de la mercancía al país, y esto, y así lo dice también la OMC, a efectos de liberar la mercancía más rápido, es decir, a efectos de obtener el levante. Y acá no, acá es directamente para generar el control, para revisar cuáles son los detalles de la mercancía, teniendo en cuenta que nosotros acá en el ámbito aduanero colombiano pues tenemos demasiado detalle, tenemos muchas descripciones, y un pequeño error en cualquiera de estas características pues puede llevar a la imposición de una multa o incluso también a la pérdida de la mercancía. Eso realmente ha sido bastante complejo uno entenderlo desde este punto de vista, porque es que, ya lo había comentado Kiara, estas declaraciones anticipadas están sobre ciertos sectores. Tenemos para confecciones, textiles, calzado, tenemos también para los celulares, para algunos temas de una tecnología. Y entonces, ¿cuál es la obligación? Presentar la información antes de que llegue al país, la mercancía. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Antes eran 15, ahorita estamos en 5, y lo que pretende hacer entonces el proyecto es dejarlo solamente a 48 horas. ¿Qué pasa hoy en día? Cuando yo hubiera presentado esa declaración anticipada, hablemos de unos 5 o 6 años, yo pagué mis tributos aduaneros dentro de esa declaración, ¿cierto? Y si no lo presenté dentro del plazo que me está diciendo, es decir, esos 5 días, sino que lo presenté en los 3 porque se adelanta la motonave, resulta que esa declaración que yo había presentado se produce un efecto, se produce una situación muy particular, y es como si yo nunca hubiera presentado ese documento. Es decir, me quedó sin papeles esa importación, y por tanto entonces procede una aprehensión y el decomiso de las mercancías. Hoy nosotros nos estamos encontrando con multas de 20.000, 30.000, 40.000 millones de pesos, precisamente porque la motonada se pudo adelantar, porque no quedaron bien presentadas las mercancías, pero no necesariamente estamos acá hablando que viene siendo un tema de contrabando. Es que estamos asociando casi que un olvido, un error, por diferentes hechos externos, como viene siendo estos terceros que participan en la cadena del comercio exterior, inmediatamente ya estamos imponiendo la multa más alta. Entonces yo creo que desde esa misma filosofía que nos estamos alejando de la facilitación, que eso sí nos hablaba la ley marco de aduanas, nos estamos enfocando únicamente el control. Realmente lo que necesitamos para generar un control o para generar una facilitación es un control efectivo. Controlemos a esos que realmente no están haciendo bien las cosas. Yo creo que la invitación es también a creer en el sistema de gestión del riesgo, ¿sí? Diferenciemos cuáles son los buenos, cuáles lo están haciendo bien las cosas, y con los que no están haciendo mal, los que no están haciendo bien las cosas, inmediatamente imponer todas las multas, todas las sanciones. Pero yo creo que en esos errores, ahí no vamos a encontrar muchas cosas. Y si el control es para el contrabando, pues el contrabando no pasa por los puertos, el control no pasa por los aeropuertos. Entonces, el enfoque podría ser muy diferente. Así es. Lo que pasa es que el tema del control me parece, y te quería preguntar eso, porque es que según la OMC se supone que las declaraciones anticipadas obligatorias no deberían ser, o sea, no debería ser obligatorio, debería ser algo como voluntario, como un medio de facilitación del comercio, más no como un tema de control. Y creo que eso es lo que quiere hacer la DIAN en ese momento, imponernos un medio de control a las personas que estamos haciendo las importaciones legales, cuando, como tú lo dices, los contrabandistas en ningún momento están saliendo por las aduanas. Entonces, ahí, digamos que ustedes que han pensado, que pueden decir al respecto de por qué control en vez de facilitación. Yo creo que ahí nosotros seguimos insistiendo como gremio. Eso ahí viene siendo también una gestión, y escuchando también a todos los importadores. Es no desnaturalicemos la figura que ya venía utilizándose desde el pasado como control. Incluso la autoridad aduanera venía haciendo un trabajo para tratar de cambiar esa imagen de la declaración anticipada. En el año 2021 abrió esa categoría de la obligatoria a la voluntaria. Y con la voluntaria, que es que no genera ninguna sanción de estas que les estamos hablando, de la aprehensión, incluso también una multa del 1% del valor de la mercancía, ahí nosotros sí encontramos un valor agregado a las operaciones. Hay que tener en cuenta algo. Los tiempos de importación en Colombia se toman más o menos de 6 a 7 días. Y con la declaración anticipada combinada con el operador económico autorizado, estábamos viendo que los importadores estaban logrando el levante de las mercancías, la nacionalización, en solo 48 horas. Entonces se puede lograr. Eso sí nos vuelve altamente competitivos. Y entonces estamos, parece que perdiendo el camino, porque yo creo que también ha ocurrido
tanto ruido con lo que viene siendo la declaración anticipada obligatoria, que ese camino que habíamos recorrido de los 2 años, de los 3 años, del 2021 al 2023, 2024, fomentando el uso de la declaración anticipada voluntaria, tal vez se puede perder, porque la gente va a tener lo va a asociar con el control, lo va a asociar con una multa, lo va a asociar con lo que posiblemente muchos hemos advertido, que se puedan congestionar los puertos y los aeropuertos. Entonces hay que seguir es con esa filosofía de la facilitación y por eso digamos que es tan fuerte y esta invitación que tú nos haces para compartir con toda tu comunidad, con los 10.000 seguidores, con todos los que nos siguen acá en el live, que luego nos van a volver a escuchar porque realmente sí son unos cambios importantes y sustanciales lo que va a ocurrir en el comercio. Y ojo, porque es que no solamente estamos hablando de las operaciones que yo recojo en puerto, yo recojo en el aeropuerto. Resulta que también, Kiara ahorita mencionó, oiga, ¿cómo así? ¿Hay dos versiones del proyecto de modificación? Sí, una que salió en noviembre y otra que salió en febrero. Y resulta que la segunda que salió en febrero alcanza o extiende también su aplicación para las mercancías que se vayan a introducir a las zonas francas. Entonces, esas mercancías que llegan desde el exterior con destino a las zonas francas, también se les va a presentar una declaración que se llama declaración de ingreso, pero es una declaración de ingreso anticipada. Y eso cómo lo van a manejar, o sea, yo creo que ni siquiera los mismos funcionarios de la DIAN saben cómo va a ser la parte operativa de esto. Kiara, cuéntanos ahí cuál ha sido esa percepción, esos estudios también que nos ha comentado también la misma Procuraduría. Bueno, pues lo que está diciendo la Procuraduría y como tal, pues al uno mirar el proyecto no se ven ningunos estudios técnicos, ningunos estudios de impacto económico, o sea, está el proyecto y nada más, y la Procuraduría también ha venido haciendo un seguimiento a lo que pues a este proyecto de modificación y se han hecho conversaciones en las que ha participado. Y lo que dicen es específicamente que tiene que tener unos estudios técnicos, que es importante y que es inviable o sea, que se dé este proyecto sin estudios, que es como está actualmente. Entonces, de verdad que lo que estamos también esperando nosotros desde el gremio y creo que todos los sectores es que muestren cuáles son los estudios, cuál va a ser el impacto que van a tener las operaciones y pues no solo en la capacidad, sino también en temas económicos, en temas de empleabilidad, porque pues también estamos hablando de que se podrían llegar a terminar algunos instrumentos como los depósitos, ahí hay temas de impacto en temas laborales. Entonces, digamos que cuando uno ve el proyecto, ve la memoria justificativa, pues realmente no encuentra nada que le dé a uno como también esas cosas necesarias para decir si efectivamente va a servir, si definitivamente este miedo que nosotros tenemos está solucionado, no hay ningún problema, o si efectivamente es que no tenemos las capacidades para asumir y para que el país asuma el tema de la declaración, digamos, en este aspecto de la declaración anticipada. No, total, y a mí me preocupa algo que decía Juan ahorita, que decía sobre los OEA. ¿Qué va a pasar entonces para los OEA? ¿También van a tener que presentar declaración de importación obligatoria o cómo va a funcionar en este caso? Esto Sí, es bien especial. Kiara, así. adelante. Bueno, bueno, te iba a decir que sí, que específicamente, o sea, uno ve el proyecto y la declaración anticipada también incluye a los OEA. Si bien hay unas excepciones de algunos actores que no tienen que presentar la declaración, aquí nos incluye al OEA. Entonces, dentro de todos los beneficios que esta figura tiene, el no darle también y otorgarle que sea voluntario, o darles una excepción, pues también se mira como un tema de desconfianza a partir de la autoridad aduanera con una figura que ella misma creó, ¿sí? Y que es muy importante también para el comercio exterior, porque también hemos visto la relevancia que tiene a nivel internacional con todos los acuerdos de reconocimiento mutuo que hay. Entonces, eso es un tema que también se discute y que nosotros digamos que no vemos muy acertado, porque es desconocer una figura que la misma autoridad está creando y dejar sin un beneficio importante a una figura que realmente sí importa dentro del comercio. Yo quisiera agregar, Manuela, y es que yo creo que dentro de todo este proceso que se ha venido desarrollando, siempre se hablaba como de dos conceptos que a veces dentro de las aduanas se contraponen y no deberían ser así, que a veces pareciera como una disyuntiva, que es el control versus la facilitación. Y yo creo que las dos cosas son complementarias, como le había comentado al inicio. Nosotros desde el sector privado pedimos más fortalecimiento de la entidad, pedimos un proceso de modernización de las aduanas, pedimos más funcionarios, pedimos más procesos automatizados, porque finalmente esta gestión correcta de los recursos con los cuales ellos cuentan me genera un control
y la mejor forma de facilitación para los que saben hacer bien las cosas y lo están haciendo. Entonces, pareciera como que dentro de esta dicotomía, dentro de esta dualidad de control versus facilitación, que yo creo que no deberíamos de volver a esa discusión porque ya sabemos que la mejor facilitación se genera con un control efectivo, se nos está abriendo una tercera rama y es la confianza. Nosotros tenemos en la legislación aduanera unas figuras que se han denominado así de confianza, es decir, en la medida que ustedes han demostrado el cumplimiento de unos requisitos, en la medida que también han demostrado que han hecho bien, muy bien sus cosas, que han cumplido con sus obligaciones, entonces esto me va mejorando mi perfil. Y tenemos actualmente lo que se conocen como el UTS, el usuario aduanero con trámite simplificado, y el siempre el rey de la corona o la reina de la corona, que es el operador económico autorizado. Entonces, el operador económico autorizado tiene más o menos como unos 20, 30 beneficios, llámese también de importación, exportación, y ahora, como bien lo comenta Kiara, entonces le están retirando este beneficio. En vez de seguirle agregando, le estamos quitando, sabiendo que fueron los mismos criterios que definió la autoridad aduanera para poder promover el uso de la figura. Recordemos que esto no solamente es de materia local, sino que también viene siendo internacional. Y a mí realmente me preocupa cuando ya empezamos a dudar, ¿sí?, de este tipo de figuras. Cuando ya los colocamos a decir, oiga, es que yo ya no le voy a dar más beneficios de excepciones a los trámites aduaneros que tiene que hacer, porque yo solamente le voy a dar gestión de riesgo como el único criterio o el único beneficio. Yo creo que acá le estamos cambiando también las reglas del juego hacia OEA, que hicieron una gran inversión, que hicieron un cambio cultural al interior de sus organizaciones para poder cumplir con todos los requisitos que nos exigen al interior. Entonces, estamos llamando también es a la confianza, que confíen con sus propios instrumentos. Y más importante, confiar en el OEA, pero confiar en su propio perfilamiento de riesgo. Desde el año 2016 se creó entonces el perfilamiento de riesgo, donde vamos a empezar como a distinguir, bueno, usted no está haciendo bien, esto es un semáforo. El verde es el OEA. El amarillo no me conoce, entonces no te tengo confianza, te invito a que te presentes, ¿cierto? Pero ese rojo, que es el perfilamiento de riesgo, hágale control a ese rojo, ¿cierto? Entonces nos mostraban también en enero, cuando Kiara estaba comentando de la revolcón de las aduanas y luego la revolución de las aduanas, con un video de la anticipada, entonces nos colocaban el ejemplo de los relojes que de pronto se podían perder o podían cambiar su destinación. Entonces, si ustedes ya saben que esa mercancía, si ustedes ya siguen a ese importador, porque es que las mercancías per se no tienen todo su manejo de que sean de contrabando, son hechos por personas, pues entonces sigamos a esa persona, sigamos a ese importador que no está haciendo bien las cosas. Y créanme que desde el sector privado colocamos todas las herramientas a disposición, porque nosotros somos los principales interesados de que se realice de manera clara para que no afecte la industria, que yo creo que eso es lo más importante de mencionar. Por ahí nos están haciendo varias preguntitas también, Manuela, sobre el tema del tránsito aduanero. Si quieres de una vez también como que la resolvemos, porque es una gran preocupación. Nosotros tenemos régimen de importación, régimen de exportación y de tránsito. ¿Qué va a Así pasar es. en este caso en tránsito? Que es que también nos preocupa mucho a zonas francas, con lo que tú decías de la declaración inicial. Claro, entonces, mira, entonces acá lo que pasa es que esto tiene muchos cambios, ¿sí? Porque incluso cambia también el mismo trámite de importación. Ese trámite de importación, ¿cómo va a cambiar? A mí me parece que incluso hace sentido dentro de toda la lógica y es una modificación que se había incluso propuesto desde el año 2016. Recordemos cuáles son las etapas de importación. Es la presentación de la declaración, aceptación, eh, selectividad, inspección, pago y levante de la mercancía. Acá vamos a tener un cambio porque luego primero vamos a tener la inspección y luego la autorización de pago. Antes está al revés, perdón. Tenemos pago e inspección como hoy lo tenemos y luego el levante. Entonces vamos a tener acá un cambio porque digamos la inspección me va a poder determinar como ciertas inconsistencias que pueda identificar dentro de todo el proceso para poder realizar el pago realmente sobre la mercancía que llegó. Entonces digamos que eso es un cambio de lo que está haciendo. ¿Por qué nos están preguntando tanto por el tránsito? No es que haya un cambio directamente sobre el tránsito aduanero, pero eso es uno de los temas que se omite, porque cuando yo voy a trasladar la mercancía desde un puerto a una zona franca que se encuentra en diferente jurisdicción aduanera, yo presento una declaración de tránsito. Ahora, lo que nos está diciendo es que ampara esa misma operación es una declaración de ingreso, esté en la misma o en diferente jurisdicción. Entonces nosotros le hemos preguntado a la DIAN, y entonces, si está en diferente jurisdicción, ¿también le tengo que presentar un tránsito aduanero? Porque como no está modificando la norma, no lo está eliminando, pues pareciera que fuera declaración de ingreso,
tal cual como está la redacción con una planilla de envío, tal cual como está la redacción con un formulario de movimiento de mercancías y pareciera también con un tránsito aduanero. Ahora, si la respuesta es solamente se va con una declaración de ingreso dirigida hacia una zona franca o hacia un depósito, porque habla traslado de depósito dentro de la misma o diferente de jurisdicción, pues entonces, ¿qué va a pasar con el tránsito? ¿Sí? Pareciera como si se acabaran los tránsitos porque no le veo mucho respaldo. Me preocupa más otro, dentro de ese mismo régimen de tránsito, tenemos tránsito aduanero, transbordo, y también tenemos ese el UTM, porque el UTM sí tiene una legislación internacional, nosotros a veces la adoptamos por la CAN. Entonces, ¿cuáles vienen siendo esta vulneración también con compromisos internacionales? Entonces, yo creo que es como en conjunto cuáles son todas las operaciones que se van golpeando con esta implementación, porque todavía no es muy claro cómo se va desarrollando, ¿sí? Nosotros tuvimos una primera versión cuando teníamos estos encuentros con la aduana, nos respondían, no, pero es que eso ya quedó en el documento. Y nosotros decíamos, pero ¿en cuál documento? No lo veníamos, no lo vemos acá todavía integrado, no lo vemos acá todavía desarrollado dentro del mismo artículo. Entonces pareciera como si no fuera una versión ni dos versiones, sino diferentes. Esto pues nos puede generar mucha incertidumbre jurídica porque finalmente no sabemos esto a futuro qué puede quedar, sobre todo con todos los pormenores dentro de la operación aduanera que puedan quedar, digamos, como con unos lazos sueltos. Pues es que a mí me preocupa, o sea, me preocupan muchas cosas, en especial es la parte operativa de esto, cómo va a entrar a funcionar en la DIAN si ni siquiera, o sea, si así como estamos es complejo ahorita con este cambio que va a ser súper complejo, lo que ustedes decían de que pueden llegar incluso a desaparecer los depósitos porque es que ni siquiera hay una noción de, o sea, a ver, vamos a poner el siguiente ejemplo tal vez para las personas que no tienen como un contexto claro de la operación. Vamos a poner un ejemplo muy usual, es por ejemplo cuando nosotros, un cliente que importa, no sé, una maquinaria, entonces en esa maquinaria a veces puede suceder que desde China nos la manden con un número de serial, un número de motor, por ejemplo, y cuando llega acá, uno ya presentó los datos que le presentaron allá, pero me pasó una vez con un proveedor que a un cliente le mandó una máquina diferente, era la misma pero tenía diferente serial y diferente motor. Llegó aquí y el problema más grande porque no alcanzaron a hacer preinspección. ¿Qué va a pasar con las preinspecciones? Yo lo hablaba con la doctora Claudia Marín en una vez que nos reunimos, ella me decía que va a haber como una presentación de datos iniciales y luego una presentación de datos finales. Eso, ¿cómo se ha hablado? O sea, ¿qué han dicho de eso? Porque nos van a quitar la posibilidad de preinspección o cómo va a funcionar esto a la larga, porque es que yo creo que ni los mismos funcionarios de la DIAN saben esto cómo va a operar. Todavía se mantiene la inspección previa, ¿sí? Lo que uno pensaría acá es que, digamos, que también dentro de toda la operación ya viene estando es más que todo como desde la capacidad, desde la infraestructura y con la logística. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, más o menos una relación muy grande, y esto lo sacamos también del estudio de tiempos de despacho de la DIAN, muchas de estas operaciones, como tú lo acabas de decir, que nos describe sobre la maquinaria para ir a revisar el número del serial, lo hacen directamente en el depósito. Porque la DIAN lo mide sobre 4 estados. Lo hace con una declaración anticipada, con entrega directa, es decir, sale de una para el despacho, para su importador. Lo hace con declaración anticipada, con entrega en depósito, porque en el depósito también se hace una parte fundamental de lo que viene siendo la verificación de las mercancías. Retomando el ejemplo de los relojes, puede que si yo estoy trayendo unos relojes de lujo, yo ya tengo un depósito especializado con todos los altos estándares de seguridad. No estoy diciendo que no ocurra en el puerto, pero sí con los estándares de seguridad mayores para que eso lo pueda hacer en el depósito, por el costo que eso pueda tener, ¿cierto? Y ya tenemos desde el otro lado una declaración inicial no anticipada, es decir, con entrega directa o con entrega en depósito. Las declaraciones con entrega en depósito son más del 70% de las operaciones totales que hoy se realizan en el país. Entonces, solamente dimensionemos cuántas operaciones tenemos que ya se están pasando al depósito para hacer la continuación de la operación aduanera y que van a tener que trasladarse al puerto o al aeropuerto. Yo solamente imagino la cola de carros de lo que podría acá ocurrir para poder entonces recibir su mercancía después de despacharla, ¿cierto? Yo me imagino de pronto unas preguntas que en la medida que como todo esto funciona como una cadena, ¿cierto? Y como todos son importantes dentro de toda la operación,
Bueno, y los funcionarios entonces van a contar entonces con los espacios y van a poder estar presentes en todas las inspecciones. Entonces, yo creo que esas son preguntas que todavía no se han resuelto. Kiara hizo un comentario que es muy importante. ¿Dónde están los estudios técnicos que demuestran que esta medida sí es efectiva? ¿Sí? Porque yo creo que es que se está colocando mucho en juego por si el puerto no tiene la disponibilidad, por si el aeropuerto no tiene la infraestructura. Sí, pero los que terminamos pagando son el sector privado, son los importadores. Y yo creo que venimos también de un antecedente que fue también, Manuela, que estuvimos acá, que tú también tuviste varios lives tratando sobre la materia, que también tuviste a Javier Díaz, que es con la contingencia informática. 2 meses de la contingencia informática, ¿cuánto eso no afectó a los importadores? Entonces yo creo que es necesario este tipo de estudios, de análisis, es necesario también como que encontrar realmente si este sí es el instrumento que sirve para mitigar el contrabando o si por el contrario vamos a quedar muy expuestos a una congestión en los diferentes puntos de entrada. Desde mi punto de vista, esto lo que va a hacer es aumentar el contrabando porque los importadores están desesperados porque el control que está haciendo la DIAN es tan tóxico que ellos lo que están buscando es mirar cómo hacer para evadir. O sea, estas medidas así, Juan, tan opresoras, digámoslo así, van a hacer que aumente el contrabando, todo lo contrario de lo que quiere el gobierno. Ahí yo me pregunto algo y es Juan, vámonos a la parte legal, ¿cierto? Nosotros tres aquí somos abogados y sabemos perfectamente que la OMC, nosotros tenemos acuerdos previamente establecidos de facilitación del comercio. Esto perfectamente se puede ir a una demanda donde básicamente nosotros digamos, venga, pero es que estamos incumpliendo con los acuerdos porque es que usted lo que está haciendo en vez de facilitar es controlar y entorpecer los procesos de comercio exterior. Entonces, todas estas medidas que está haciendo la DIAN, ¿para qué si finalmente las vamos a demandar? Okay. Nosotros también hemos hecho el comentario, ¿sí? Digamos que también un llamado a la ley marco de aduanas, un poco también a estos instrumentos internacionales, pero la autoridad aduanera dice que simplemente, entre comillas, como que son unas recomendaciones, ¿sí? Es como, digamos, un gran marco sobre el cual nosotros podemos adoptar algunas de las prácticas recomendadas que allí se están adoptando. Es el ejemplo de Kioto, ¿sí? Nosotros hemos hablado, todos los que estamos en la aduana, en algún momento la DIAN ha dicho en sus conferencias, un instrumento que se llama el Convenio de Kioto, que es como, digamos, estas prácticas recomendadas internacionales. Y justamente una de las prácticas recomendadas que, si mal no recuerdo, anexo de capítulo 2 sobre las zonas francas, la práctica recomendada 9, es no establecer una declaración para las zonas francas. Nosotros no la necesitamos porque ya utilizamos un formulario de movimiento de mercancías. Entonces, oiga, pues nos estamos alejando como de algunas recomendaciones internacionales, lo estamos acá adoptando y es en función del control. Manuela, tú y yo hicimos creo que la misma maestría, del cual yo creo que desde el componente de tributación internacional recordaba que cuando también hacía un estudio y tal vez algunas de las personas o tú me recordarás o Kiara, yo recuerdo que cuando también se hacía como un balance dentro del aspecto tributario, cuando se subían tanto los tributos, había menos ingresos percibidos precisamente porque esto lo que hacía es un efecto totalmente contrario y es impulsar un poquito hacia la informalidad. Y la verdad es que esto se va a volver tan complejo que yo creo que acá ni siquiera va a quedar espacio para los declarantes directos, porque van a necesitar una agencia de aduanas que sea tan juiciosa, que esté tan bien controlada, que esté tan bien organizada también, con los documentos que le va a entregar con sus proveedores, que lamentablemente no tenemos esa cultura. Es que si uno lo mirara, digamos que de manera, digamos, muy amplia, la declaración anticipada funciona, pero es que nosotros no tenemos la infraestructura, porque tenemos muchas décadas de estar haciendo las operaciones de diferente forma y porque ya desarrollamos una infraestructura distinta con base en los depósitos. Entonces, no es que no nos guste, el problema es que no tenemos los instrumentos para adoptarla de manera completa. Ese es el punto principal. Entonces, luego acá nos dicen, ¿se puede corregir la información también de la declaración? Sí, eso va a quedar dentro de los ajustes a los servicios informáticos. Entonces, yo creo que ahí ya entramos dentro de otro aspecto y es, ¿y cuándo vamos a tener servicios informáticos? ¿Cierto? Acabamos de pasar de contingencia. ¿Cuándo se va a realizar el otro desarrollo? Yo llevo desde el año 2016, todos los que estamos acá, y los nuevos y las personas nuevas que están entrando, pero desde el año 2016 nos están hablando del proceso de modernización de aduanas y han pasado 8 años. Juan, o sea, no nos vayamos tan lejos. Inclusive en el 920 o en el 1165 también hablan sobre un
tema electrónico para notificación de los Ah, recursos de reposición. sí. O sea, estamos todavía hablando de que hay presentación personal de los recursos ante la DIAN. ¿Qué es eso? O sea, si ni siquiera estamos preparados para presentar un bendito recurso, ahorita para presentar una declaración anticipada obligatoria. Ahora, a eso súmale, Juan y Kiara, que la DIAN está haciendo un cambio de personal y esta gente que está entrando no tiene ni idea que es un contenedor, si a duras penas sabrán cómo se hace una operación o cómo se hace una declaración de importación en un sistema. Por Dios, o sea, ¿qué es lo que nos espera? Esto va a ser un caos, por favor. Yo necesito que nos digan cuándo va a empezar o sea, la DIAN que ha dicho de cuándo empieza a regir esto, si esto va a ser transitorio, si esto va a ser progresivo o si va a ser de una, porque es que si esto va a ser de una, nosotros vamos a colapsar. Bueno, digamos que en ese tema de cuándo entra en vigencia, muy conectado con lo que estaba diciendo Juan Diego de los sistemas, pues efectivamente en las vigencias del proyecto es hasta cuando se certifiquen el funcionamiento de los sistemas informáticos, que no le establecen un plazo. Y ahí también es un tema con el que se tiene, digamos que controversia, porque la ley marco de aduanas dice que para cuando se vayan a implementar unos sistemas informáticos, necesariamente deben establecer un plazo y que ese no puede ser mayor a 2 años. Pero pues acá hemos visto que ya han pasado 8 y seguimos esperando unos sistemas informáticos y que incluso la DIAN en este proyecto ha dicho y mantiene que no va a establecer un plazo y que no va a fijar ningún plazo. Entonces, digamos que muchas de las medidas y muchos de los artículos que también se encuentran dentro de este proyecto necesitan o sea, hay 22 artículos de los 62 que requieren reglamentación por parte de la DIAN. Nada más con eso, yo la verdad no entiendo, y se lo comentaba a Juan Diego, no entiendo el decreto, no entiendo la intención del proyecto, porque es esperar hasta que se creen unos sistemas que pues a ver cuánto tiempo más vamos a esperar. Y además de todo eso, pues la DIAN no dice que vaya a realizar una implementación de manera como inmediata, sino que adicionalmente cuando se tengan estos sistemas, que digamos que es algo positivo que vaya a hacer, y es que va a ser una publicación, una divulgación, van a hacer capacitaciones para toda la utilización de estos sistemas. Entonces, por ese lado, es algo que es bueno, pero pues de igual manera lo importante acá es que para todos los usuarios dar esa seguridad jurídica de que me digan en tanto tiempo, en un mes, en 2 meses o en los 2 años vamos a tener los sistemas informáticos, porque pues también es necesario que todos sepamos cuándo va a entrar, porque esto no son unas modificaciones que no requieran anticipación, que no requieran estudios, que no requieran capacitación incluso dentro de las empresas, sino que todo lo contrario, es un cambio que también desde las empresas, porque no es solamente de la DIAN la que se va a modificar o a modernizar, sino que también es un cambio que se debe dar dentro de las empresas y dentro de cada uno de los actores del comercio exterior. Entonces, pues estamos esperando a ver, la verdad no tendríamos como una fecha. Incluso lo mismo que estaba diciendo antes, se necesitan los estudios técnicos, y la Procuraduría y la SIC también han dicho que son necesarios. Entonces, pues esperamos que primero se establezcan todos estos estudios antes de que se lleve a la publicación y a la expedición de este proyecto. Y de ahí esperar a cuando se certifiquen los sistemas. Claro, es que aquí quiero como preguntar algo, o sea, nosotros en este momento estamos, o sea, temo de que va a pasar lo mismo que pasó en el decreto del 2016, ¿te acuerdas, Juan? A mí me tocó el 2685, íbamos ahí, ¿cierto? El del 2016 fue como, wow, está divino, espectacular, obviamente no va a pasar nada porque no tenemos sistemas, no pasó nada. Lo que hicieron fue el 1165 fue copiar y pegar el 26, o sea, lo que hicieron fue copiar y pegar. ¿Qué va a pasar entonces aquí? O sea, no va a tener una aplicabilidad, y eso es de lo que yo digo, es que lastimosamente muchos de los funcionarios que están redactando la normatividad aduanera no tienen un conocimiento operacional o digamos en la calle, como nosotros lo decimos, que hable de la realidad de lo que nosotros vivimos en el día a día. Claro, la norma está divino, espectacular, precioso, y seguramente cuando ustedes leen las consideraciones, ustedes dicen, no, divino, espectacular, pero vaya, implementelo en la vida real, o sea, se contrapone. Es necesario que los funcionarios salgan a la calle para que se den cuenta un poquito de lo que está pasando aquí, porque es que tampoco puede ser que entonces nos vayamos a una utopía legal en donde nosotros ni siquiera sepamos con datos claros, como tú lo dices, Kiara,
con datos claros y reales y estudiados de que efectivamente esto va a ser una medida contra el contrabando. O sea, por favor, digamos que siento que la DIAN tiene que ser más clara con nosotros los usuarios aduaneros, porque sinceramente esto es tanta incertidumbre que inclusive cuando mis clientes me contactan, Manuela, quiero importar, yo les digo, por Dios, espere un momentico, estamos en unos cambios que ni siquiera sabemos, hay tanta inseguridad jurídica que espere, ¿cierto? Y otra de las cosas que yo digo es que la DIAN cree que todos los países son tan organizados documentalmente, o por ejemplo la factura electrónica, digámoslo así, eso no lo tienen todos los países. Ustedes y yo sabemos que un proveedor de China le dice a uno, vea, ahí le mando el formato de mi factura, llénela como usted quiera. Pues, o sea, partamos de la base, o sea, necesitamos más calle de los funcionarios para que se den cuenta cómo esto está funcionando, porque verdad, me saca de las casillas ver que la ley es muy bonita, pero a la hora de implementarla es imposible. Yo me adhiero a eso que tú mencionas, Manuela, porque yo creo que uno lee las consideraciones y dice, se acabó el contrabando. Pero ya cuando venga, espere un momentico, miremos el procedimiento, quién le entrega a quién la responsabilidad de este actor, esto hasta dónde se extiende, cuál es el margen de los errores que se pueden acá estar presentando. Es que cuando nosotros estamos hablando de una importación, llámese aéreo o marítimo, están interviniendo alrededor de 9 actores, de 10 actores, y que eso es poquito, pero eso está dentro de la medición de tiempos de despacho, y que están ejerciendo más de 97 actividades, y que esto es una operación que es lineal. ¿Eso qué significa? Que es, si nosotros lo fuéramos a hacer un poquito más sobre el diagrama, que empieza desde acá, empieza así como una curvita, y esto empieza así a desarrollarse. Cualquier error, cualquier demora que se pueda producir sobre esta línea, que es diferente a exportación, que es mucho más horizontal, pues entonces nos va a impactar directamente sobre los tiempos que nosotros estamos manejando. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta dentro de toda la operación. Yo te diría, Manuela, que ahora que tú estás hablando del 390, yo no sé si soy pesimista, pero yo de verdad le temo un poco más a lo que pueda ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque es que resulta que ahora con esta segunda versión, se introdujo un artículo nuevo que se llama contingencia operativa. Y la contingencia operativa se declara cuando haya una contingestión, cuando hayan unos hechos logísticos que demuestren que no sea operativo el puerto del aeropuerto. No sabemos por qué, pues dirigido directamente sobre la declaración anticipada, y entonces que la mercancía puede ser trasladada al depósito. Entonces yo digo, uy, espere un momentico, espere, demos dos vueltas atrás. Comentaba Kiara, y por acá también nos estaba comentando, creo que fue Tobías dentro del chat. Tobías nos comentaba, es que la ley marco de aduanas da 2 años para hacer ajustes informáticos. ¿Por qué no lo colocan? ¿Por qué no dicen que se van a demorar 6 meses? ¿Por qué no dices que se van a demorar 8 meses? ¿Sí? De verdad, sí, todo el tiempo nos están diciendo públicamente que los sistemas ya están casi listos y que están completamente a función de la declaración anticipada. Entonces, ¿por qué no decir 3, 4, 5 meses o después de las capacitaciones y de hacer una divulgación muy amplia? Que esto también es muy importante, y eso es de esas cosas buenas que quedó dentro de la nueva versión. Pero yo creo que no colocar una fecha también como que deja como un poco de desconfianza desde el sector privado hacia el público, porque va a decir esto en qué momento va a entrar con todos los ajustes. Y lo otro es que con esa contingencia operativa, entonces, esto es muy raro. Mira, nosotros hemos participado, por lo que en la experiencia desde la asociación, en todas las normas que se hayan expedido desde el comercio exterior. Desde acá, desde la dirección legal, he tenido la fortuna también de estar desde hace 14 años, entonces también conocemos muy bien cuáles han sido todas las legislaciones, y yo nunca me había encontrado con un artículo que fuera una válvula de escape, que fuera ese freno de mano que se llame contingencia operativa. Entonces, esto a mí, la verdad, antes de darme tranquilidad, me inquieta un poco, porque pareciera como que también se están anticipando de que las cosas no pueden funcionar bien. Entonces, ahora sí, levantemos la mano, contingencia operativa, y mandemos la mercancía al depósito. Bajo un supuesto, ¿sí? Porque acá nosotros estamos también trabajando bajo unos supuestos, por eso es la importancia de lo que comenta Kiara con todo el tema de los estudios técnicos. Pero imaginémonos escenarios. Supongamos que esto funciona bien, 15 días, un mes y medio, funciona bien 2 meses, pero de pronto se congestiona el aeropuerto, se congestiona el puerto. Levantemos la mano, declaremos la contingencia operativa, mandémoslos a los puertos, mandémoslos a los depósitos. ¿Cuáles? ¿Qué depósitos? Sí, acá se van a acabar los depósitos,
porque no van a tener operación. Entonces yo que voy a quedarme con un depósito pagando un personal sabiendo que la mercancía no me va a llegar a ese depósito. Es cuando los vamos a necesitar, ya no existen, porque todas esas personas que ya estaban trabajando, toda esa disposición geográfica que ya estaba habilitada, pues sencillamente no va a estar en operación. Entonces yo creo que acá nos hace falta también como analizar estos supuestos de qué va a ocurrir y no simplemente como tenerle esa válvula de escape. No, yo creo que dentro de esta contingencia informática que ocurrió también el año pasado, yo creo que una cosa es declarar la contingencia y otra cosa es, oiga, ¿cuál es el plan de contingencia? ¿Sí? Que eso fue también un llamado que se lo hicimos en muchas ocasiones. ¿Cuál era precisamente ese plan de contingencia para soportar lo que estaba ocurriendo en ese momento? No lo hemos visto y con esa mala experiencia de la contingencia informática, pues realmente son más preocupaciones que un poco más de tranquilidad con ese artículo que estoy mencionando. Aquí todavía nos hace una pregunta muy importante y es qué mecanismos legales tenemos para frenar las arbitrariedades de la DIAN en estos casos, pues, ¿qué vamos a hacer como país? Bueno, todavía nosotros como abogados litigantes vamos a tener mucho trabajo, eso sí te lo aseguro, la DIAN nos está llenando de trabajo, pero ¿y entonces qué va a pasar con la seguridad jurídica de todos nuestros clientes? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros como abogados defensores para encontrar la manera de poderlos defender? Porque es que la DIAN, contra la DIAN es muy difícil porque ellos son juez y parte. Sí, totalmente. Yo creo que acá es muy valioso lo que nos comentaba ahorita Kiara con esa participación de las entidades, que yo creo que también, pues, de cierta medida, miren, el proyecto pudo haber salido en diciembre cuando se terminaron los comentarios. Recordemos que esto también acá ocurrió algo bastante inusual, que sinceramente yo no recuerdo haberlo vivido con otro proyecto, y es que sale a comentarios el proyecto el 17 de noviembre con observaciones hasta el 2 de diciembre. Pero en la semana del 27 de noviembre, no recuerdo muy bien, es decir, previo a que se terminaran los comentarios, el Comité AAA, que es una instancia del sector público donde va a analizar precisamente cuáles son los proyectos que deberían de salir, ya se había reunido, ya le ha dado el visto bueno. Entonces uno ahí se hacía la pregunta, ¿y los comentarios entonces para qué? ¿Sí? ¿Será que estaban desestimando también la participación ciudadana? Entonces esto no empezó muy bien y por eso fue que también intervino la autoridad de control, en este caso la Procuraduría y la Superintendencia. Un documento de la Superintendencia también hace como una evaluación. Oiga, ¿y ustedes ya midieron también el impacto que podría tener esto sobre los depósitos? Sobre el tema de la libertad empresarial? ¿Cuántos empleos se van acá a impactar si se cierran estas industrias? ¿Sí? Y por favor hagan los estudios. Yo creo que dentro de ese escenario, yo creo que acá es muy importante porque es que también esa vigilancia que le están haciendo en este momento, que es una vigilancia preventiva, hay que mirarlo también, es que hay muchas advertencias que están puestas sobre el proyecto de modificación y que finalmente esto también necesita unos recursos económicos que son puestos por nosotros, por los contribuyentes, para la modernización de las aduanas, para colocar incluso a algunas personas, porque ahorita se está hablando de un piloto 24/7, para pagar esos sueldos de los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué pasaría si esa gestión, si esos recursos luego van a terminar con el peor escenario que nosotros estamos previendo y es que se congestiona el puerto y nos toca que deshacer todo esto? Entonces, acá hay que tener en cuenta es que puede haber también una afectación económica y es ahí donde está muy pendiente y que afortunadamente la Procuraduría, pues digamos que está haciendo las recomendaciones y está haciendo un seguimiento. El último comunicado de la Procuraduría, Kiara ya ahorita lo dijo y me parece que es contundente. Es inviable este proyecto sin los estudios técnicos. De nuevo, el proyecto puede salir, pero ese mensaje realmente marca una pauta importante de la acción de las entidades que participan en el control de otras entidades. Esta es la hora en la que estoy esperando. Yo mandé 8 comentarios y esta es la hora en la que actúo todos los días y quién sabe cuándo me responderán. O sea, perdí mi tiempo literal. O sea, no sé, Diane, por favor, me van a responder si están viendo esto. Estoy esperando todavía. Y otra de las cosas que te quería decir, bueno, ya hemos hablado de todo lo malo, pues porque finalmente esto ya lo hemos venido como intentando
¿Qué sucede? Que hay tanta desinformación que incluso te voy a contar, algunos de mis clientes son agentes de aduanas y también operadores logísticos y me decían, Manu, el agente de carga ya me está pidiendo la información anticipada, que si eso ya empezó, y yo, venga, espere, tranquilo, ni siquiera ha firmado. O sea, en este momento básicamente decirle a las personas, todavía no, ¿cierto? Esperen que todavía no ha ingresado. Pero que quiero saber, digamos, del lado de ustedes, porque el proyecto no tiene solo cosas malas, ¿qué cosas buenas tendrá? ¿Cierto? No sé si lo tienen claro. Bueno, Manuela, aquí podemos hablar de cosas buenas que tiene este proyecto. Primero yo diría todo el tema de que se van a hacer unas capacitaciones previo a la certificación de los sistemas. Me parece que, o sea, según lo que he escuchado, yo no estuve en el 2016, pero me parece que es algo súper bueno que se den unas capacitaciones para que todos los funcionarios pues, de la DIAN vayan a conocer cómo es la implementación de esto y todos también lo conozcamos. Otro tema es los documentos digitalizados. La posibilidad de presentar los documentos digitalmente. Recordemos que tanto antes de la pandemia como actualmente esto no se podía, se realizaban de manera presencial. Con la pandemia se estableció que estos documentos se podían presentar de manera digitalizada, pero una vez terminó la pandemia, adiós medida, ¿sí? Entonces me parece que implementarlo ya en un decreto que ya quede soportado normativamente esta posibilidad de digitalización de documentos en una era en la que es necesario que se utilicen los sistemas. Entonces, eso es un aspecto que es positivo dentro del proyecto y que digamos que yo creo que también muchos lo esperaban. Yo agregaría desde otro punto muy técnico, me gusta mucho como Kiara también lo responde porque es de manera simple y como poder identificar directamente sobre estos aspectos, pero yo creo que hay un punto técnico que pueda cambiar realmente hoy en día las operaciones que se presentan con declaración anticipada. Y es que, ya lo había mencionado al inicio, cuando ustedes no presentan la declaración anticipada dentro de los plazos que dice la aduana, la mercancía se entiende como si no tuviera una declaración y por tanto queda en una causal de aprehensión. Básicamente queda sin papeles. Es como si esa declaración es el pasaporte nuestro si nosotros nos vamos al exterior. Si nos cogen en el exterior sin ese documento, pues entonces no tenemos ninguna otra salvedad salvo devuélvase para el país o quién sabe qué también pueda ocurrir. Entonces resulta que ahorita, después de nosotros también mucho insistirle a la autoridad aduanera y que incluso esto también fue bastante particular porque cuando nosotros le decíamos a la autoridad aduanera, venga, usted está imponiendo unas multas muy graves por no presentar la declaración anticipada a tiempo. Y en un evento público que se dio en la costa, los funcionarios dijeron no, pero es que solamente es una multa del 1%. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que desde el 1% ya es muy alto porque depende del valor de la mercancía de hasta 300 VTs y pues nadie quiere ganarse una multa. Pero adicionalmente podía ser el 200% del valor de la mercancía porque como yo había presentado esa declaración hace 7 u 8 años y la DIAN entonces me dice, oiga, esa declaración no produjo efectos, coloque la mercancía a disposición. Entonces se produce un reemplazo de la aprehensión por multa del 200%. ¿Eso qué significa? Que no haber presentado la declaración anticipada hoy en día tiene la multa más alta de todo el régimen sancionatorio, del 201% del valor, del 201%. Entonces, ¿cuál fue el ajuste que se hizo? Dime. No, que a eso súmale que también tenemos una sanción mínima y es que si ese 1% Sí. no supera la sanción mínima, igual tienen que pagar la sanción mínima que en este momento está como en 450.000 pesos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que por fin, entonces, digamos que, bueno, por fin eso yo creo que es un gran ajuste, que yo creo que ahorita lo que están diciendo es que esa declaración, aun cuando no se haya presentado en los plazos, sí produce efectos. Eso es fundamental y es que esto yo creo que esto es una modificación que estaba en mora, porque es que las aprehensiones y las multas que se estaban produciendo por eso no se justificaban y no estaban asociados directamente con el contrabando. Y yo creo que acá realmente es bien importante dentro del desarrollo porque incluso la semana pasada conocimos uno de los mejores conceptos habaneros que yo haya podido ver y es que básicamente lo que está diciendo es que está hablando sobre el tema del principio de favorabilidad. Muy rápido. La favorabilidad es una garantía que tienen los usuarios habaneros y básicamente lo que nos está diciendo es que si de pronto yo estoy en un proceso administrativo sancionatorio y me van a imponer una multa de 500 VTs, pero con esa modificación bajo a 400 VTs, entonces
aplíqueme la más favorable. Y siempre se ha dicho que la favorabilidad solamente aplica sobre las multas y sobre las medidas cautelares, es decir, aprehensión y decomiso. Es decir, si desaparece la marca como uno de los componentes para prender de la mercancía y yo todavía estaba en uno de esos procesos, devuélvame la mercancía porque no tenía la marca. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con este concepto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Oiga, dentro de la determinación de esa multa o de esa aprehensión, también importa cómo está construida la obligación, es decir, cómo están construidos los términos, los plazos. Pasamos de 15 a 5 días, entonces, como ya es un poquito un plazo más corto, pues entonces si yo lo presenté en el día 6, pues estaba, perdón, en el día 5, pues entonces ya estaba, ya me pasó del 16 ya al 5, entonces digamos que acá ya viene siendo un ejercicio mucho más práctico. Pero lo importante es que ya estamos viendo es cómo se cumple la obligación. Entonces, sí, ya me cambia ese componente de que las declaraciones que yo había presentado en el pasado, sí se entienden que produjeron efectos, entonces esto también tiene un efecto sobre la operación real hoy. Yo creo que si haciendo despejando el decreto, el proyecto de modificación y asumiendo que sí sea de facilitación, como su nombre lo dice, como lo anunciaron, quitando anticipada, quitando declaración de ingreso para las zonas francas, dejando el tema de los documentos digitalizados, dejando todo el proceso también de declaración que sí produce efectos, yo creo que podríamos encontrar algunas buenas cosas. El tema de los documentos digitalizados, ahorita también lo estaban comentando en el chat, es necesario. Es que no podemos seguir con los documentos en siglo XXI 2024. Es necesario hacer ese ajuste. Lamentablemente, y como ya ocurrió en el pasado, que ahora no estuvo en el 2016 y muy seguramente va a estar de acá en adelante en todas las modificaciones, pero siempre hemos conocido las normas por el peor contenido, es decir, porque siempre las conocemos es por el régimen sancionatorio. Nunca las conocemos por la parte más noble, por la parte de la facilitación. Y el decreto 390 tenía cosas buenas, pero solamente lo conocimos por todo el proceso de control y fiscalización. Sí, Juan, aquí hay una cosa que a mí me preocupa, bueno, no, y es el tema de la fecha estimada de arribo. Y es, Uh -huh. hay, justamente el año pasado tuvimos un caso precisamente porque la motonave se adelantó, pero ellos, acuérdate que la gente de carga tiene que colocar en los sistemas cuál es su fecha estimada de arribo, ¿cierto? Para la DIAN es una, para la gente de carga es uno, para la gente de aduanas Sí. otra. Y entonces, ¿qué pasó? Que mi cliente tenía que presentarlo en una fecha, ¿cierto? Y como la motonave se adelantó, entonces quedó la declaración anticipada presentada un día después. Entonces, ¿qué sucede aquí? Me preocupa eso para las declaraciones anticipadas obligatorias porque solo vamos a tener 48 horas máximo de plazo para presentarlas, tanto vía marítima como aérea porque no distingue, ¿cierto? Antes tenía un plazo marítimo y un plazo para aéreo y no tenemos clara cuál es la fecha estimada de arribo, porque si seguimos sí. Con el formulario 1165 en la casilla 50, si no estoy mal, que es donde se pone la fecha estimada de arribo, entonces si la gente de carga no cambia la fecha o no la actualiza, entonces el importador va a ser sancionado. Sí, hay mucho riesgo expuesto y sobre todo que está mucho en riesgo y no hay como certeza de la efectividad de la medida. Yo creo que se está arriesgando demasiado sobre toda la operación aduanera. Yo creo que si uno tuviera la tranquilidad de que a uno le digan es que esta es la figura que efectivamente va a reducir el contrabando, yo creo que nadie supone y todo el mundo estaría realmente diciendo qué es lo que se está haciendo, pero frente a la duda de, venga, ¿y dónde están los estudios? Porque es que esto no es nuevo, esto se lo están pidiendo desde noviembre y estamos en marzo del 2024, todavía no lo tenemos. ¿Será que la prueba es entonces colocarla anticipada para ver si sí funciona? ¿Sí? Pues yo creo que eso no es el camino pues más seguro ni el mejor gestionado por los riesgos que todos podríamos correr. No, yo quería agregar algo y es que también el tema probatorio, o sea, muchas veces la motonave se puede adelantar, se puede atrasar por algo que no es de responsabilidad del importador o del exportador. ¿Cómo pruebo eso ante la DIAN? O sea, sí, me van a, o sea, el tiempo que yo tengo que en una controversia con la DIAN para demostrarle a ellas que no es mi responsabilidad, sino la responsabilidad de un tercero y mirar, o sea, eso me imagino, o sea, no lo he visto, pero debe ser súper complicado que la DIAN, digámoslo, me crea, ¿sí?
que me vaya a eximir de mi responsabilidad porque la responsabilidad fue de un tercero. Y son temas que van a pasar porque es que la motonave se puede adelantar sin yo mover nada y teniendo todos mis documentos y haber hecho las cuentas bien y haber colocado todo bien, pero por cosas que son externas, porque así es el mundo, se puede adelantar o se puede atrasar. Y es que lo estamos viendo con todo el tema, sequía en el canal de Panamá, Mar Rojo, o sea, se puede atrasar o adelantar. Y ahora el tema probatorio va a ser también un tema complicado y complejo de demostrarle a la DIAN que no es mi responsabilidad, sino es la de un tercero. Entonces quería agregar ahí No, eso. y súmale Triunfan a los abogados. y súmale a eso que tú a eso no le puedes decir a la DIAN es que hubo fuerza mayor, porque es que para la DIAN que se adelante o se atrás de una motonave no es causal de fuerza mayor porque se supone que es algo predecible. Entonces tú no tienes forma de excepcionar de ninguna manera. No hay razones que yo pueda agregarle a la DIAN. Inclusive, si la gente de carga se pone firme en el hecho de que digo, no, es que yo presenté la declaración tal fecha, la fecha estimada de arriba tal fecha, porque ellos no la cambiaron porque se les olvidó, pasó X o Y motivo. De malas es lo que diga la gente de carga. La fecha que puso ahí es la única que vale. Entonces, sinceramente, esto a mí lo que más me preocupa es porque yo siento que los que redactaron esa norma nunca han tenido un proceso de fecha estimada de arribo, pues porque en serio que parece que no supieran esto como sucede en la vida real y me preocupa mucho por mis clientes, porque en serio yo no voy a tener herramientas jurídicas para poder defenderlos en estos casos. Yo creo que eso también es parte, Manuela, y acá como digamos en función de los mismos gremios que estamos participando, ¿cierto? Yo creo que cuando nos preguntas qué bueno también tiene la legislación, este proyecto de modificación, miremoslo también un poquito, retirémonos un poquito, miremos como esa gran foto, esa fotografía y es como todo el proceso, ¿cierto? Y es el proceso de expedición. Y yo creo que también fue muy afortunado, y eso también lo tengo que reconocer, que la autoridad aduanera haya abierto a mesas técnicas, ¿sí? Entonces tuvimos varios encuentros donde tuvimos temas de carga, tuvimos temas de presentación de la mercancía, presentación de la declaración, traslado a las zonas francas. Y yo creo que fue un espacio en donde realmente logramos transmitir esta preocupación, que la autoridad aduanera entendiera realmente dentro de la operación, como bien lo dijiste, oiga, esto acá no se puede hacer porque involucra también otro actor y lo que me está pidiendo dentro de la norma no se ajusta dentro de la operación y esto es supremamente importante. Entonces, la autoridad aduanera entendemos que ahorita ya se están haciendo como unos ajustes finales también dentro del desarrollo y como resultado de estas mesas técnicas, pues nosotros esperaríamos que esto realmente acoja todas las medidas. Si llega a salir el proyecto de modificación, pues ya vemos también que tiene como unas condiciones que las estaba comentando muy bien Kiara. Tiene que haber un plan de capacitación, tiene que haber pruebas técnicas, tiene que haber estudios y entre otros instrumentos que también tienen que hacer un checkbox antes de colocar en funcionamiento el sistema informático. Lo que pasa es que eso puede ocurrir en una semana, en un mes, en 6 meses o en 8 años, como nos ha pasado desde el año 2016. Entonces, realmente es ahí donde uno le genera como pues mucha incertidumbre de si vamos a tener declaración anticipada a diciembre del 2024, si esto se podría extender un poco más. Además, porque también queda como en vilo el proceso de modernización aduanera. Ya le había comentado, 2016 pasa 8 años y el año pasado ya conocimos una noticia en la cual se suspendió el proceso de modernización de las aduanas que era necesario. Entonces, nuevamente vamos otra vez como a comenzar sobre quién lo va a desarrollar, si va a ser un desarrollo propio, si va a ser un desarrollo de un tercero. Yo creo que son este tipo de discusiones que no puede dar más espera sobre la facilitación del comercio y la gestión del control que se realizan sobre las operaciones. Claro, total. O sea, yo siento que aquí nos acaban de dar un comentario como para irlo cerrando y es las operaciones de comercio exterior deben ser dinámicas, la DIAN lo entorpece y es verdad. Yo siento que en la DIAN debería ser un aliado, un facilitador y no solamente pensar en control, 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 porque en realidad nuestra aduana es lenta y no es tan eficiente y sobre todo que hay funcionarios y pues yo lo digo abiertamente porque todos sabemos que es así, que ni siquiera saben cómo hacer, por ejemplo, una valoración aduanera, no saben aplicar los métodos de valoración aduanera, van y buscan en AliExpress. Entonces ese tipo de cosas me generan incertidumbre, me generan inseguridad jurídica, a mis clientes también. Entonces esto va a generar
yo siento, Juan y Kiara, que a veces como que la gente del común no se da cuenta de lo impactante que puede llegar a ser un pequeño cambio en la normatividad aduanera, porque es que nosotros vivimos de lo importado. Yo de pies a cabeza tengo ropa importada, no tengo nada que se haya hecho en Colombia, o sea, por Dios, todo lo que yo tengo es importado, mejor dicho, Juan, todo nos va a afectar. Entonces yo siento que y finalmente a quién se le va a trasladar toda esta responsabilidad y todos estos costos asociados al cliente final. O sea, vamos de mal en peor. A mí eso me preocupa bastante. Sí, es importante que se haga una concientización y hago una cosa, digamos que progresiva, para que nosotros nos vayamos como familiarizando con el tema. Y si esto se puede dejar de una manera voluntaria, esto sería ideal, no que nos lo impongan de manera obligatoria, porque entonces estamos yendo en contra de lo que ya establecimos con la OMC. No sé, yo quisiera que me dieran ya como para cerrar, tal vez un parte de tranquilidad para yo poder dormir hoy tranquila. Creo que, Manuela, cuando nos hacías también ese último comentario, yo creo que muchos de toda la gestión que nosotros estamos realizando, yo creo que con todos los funcionarios que nos hemos sentado, con todos estos espacios son necesarios precisamente para eso, para divulgarlo, para decir cuáles son los cambios que se pueden introducir, para que esa participación ciudadana se haga efectiva, ¿sí? De alzar la mano y de decir, esto puede tener un impacto muy importante dentro de mi desarrollo de mi empresa, dentro de mi modelo de negocios, que hay un cambio de las reglas de juego, que si bien es potestad, por supuesto, de la autoridad aduanera, pero venga, ¿cuál es la finalidad? Porque es que acá nosotros no solamente podemos tener, digamos que un tema que pueda estar generando una afectación, porque entonces no está cumpliendo la finalidad. Si la finalidad es el control, que sea un control efectivo. Si la finalidad es la facilitación, entonces construyamos instrumentos. Entonces yo creo que acá sí contamos con muy buenos funcionarios. Yo creo que los funcionarios buenos son muchísimos más de los que de pronto no están haciendo de manera correcta. Yo creo que de verdad es como que también hacer como ese ejercicio de un acercamiento con todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento, de acercarse también con los gremios. Desde Analdec siempre tienen las puertas abiertas para tener ese encuentro. Recordemos muy bien que también se nos acerca, tú tuviste esta semana también un live con Rodri que vamos a hablar sobre el Foro Nacional de Importadores que tiene en Bogotá y tiene en Medellín. Justamente acá tengo el gusto también de moderar un panel que se va a llamar La aduana sin rumbo. Entonces, precisamente, venga, vamos a hablar como de todos estos temas, de todos estos tópicos que nos afecta, de qué está pensando también la aduana a largo plazo y cuáles deberían ser todas las medidas que se están haciendo. Pero es muy importante siempre la participación ciudadana. Yo creo que eso es uno de los derechos que nosotros tenemos, pues estamos acá hablando como abogados, pero yo creo que de verdad lo tenemos que hacer y tenemos que levantar la mano y hacernos escuchar. Yo creo que eso es muy importante también dentro de todo el ejercicio de nosotros como participantes y también como afectados. A mí no me afectan como mi negocio, pero yo creo que el ejemplo que tú acabas de decir es muy cierto. Pues finalmente nosotros somos consumidores finales. Entonces, cuando vemos que esto se va a generar, cuando esto va a ser cada vez más difícil, pues se pueden incrementar los costos, se pueden incrementar los tiempos, pueden que incluso desaparezcan algunos importadores porque diga la agencia de aduanas, yo no trabajo con estos, no tiene, cada vez se va volviendo más difícil porque también tenemos acá unas obligaciones sobre la solvencia económica. Yo puedo no tener la solvencia económica para hacer una operación de comercio exterior, pero puede que haga un llamado para poder reunir los recursos que me solventen esa única operación y acá me están sumando más tiempos que se me lo va a comer ahí, porque ya lo estamos viendo también presente. Entonces yo creo que también todo el tema, todo este ecosistema me está generando muchas trabas en diferentes puntos de la cadena. Entonces es acá la invitación. No sé si te pueda hacer que puedas dormir más tranquila, pero yo creo que tiene que ser es un llamado como a la acción y bueno, y que estén acá también muy pendientes. Yo creo que es que la información es vital dentro de todo este desarrollo. Si esto ocurre, si no llega a ocurrir, que no lo coja por sorpresa. Yo prefiero que ahí me digan, oiga, es que mi agente de carga ya me lo está pidiendo y yo le digo, ok, no, pero no cuando yo llegue y luego ya me digo, oiga, es que me dijeron que lo tenía que presentar anticipado y ya no lo alcancé a hacer porque ya perdí, ya tengo una multa. Entonces, todos estos procesos se tienen que hacer y de nuevo felicitaciones porque sigue creciendo tu comunidad y a partir de acá se va multiplicando todo esto, todo este desarrollo. Yo lo dejaría ahí para que Kiara también nos dé Sí. sus conclusiones. Yo me acojo también a lo que estaba diciendo Juan Diego, Manuela, para cerrar.
es importante también todos estos espacios de participación que ha dado la DIAN y la disposición que también ha demostrado de escuchar a los gremios, de mostrar su punto de vista y de escuchar el punto de vista que también tenemos nosotros representando a todas esas empresas, que todos estos espacios y lo que decía Juan Diego, conocer lo que está sucediendo, porque todos sabemos que esto es un mundo muy dinámico, que mañana nos pueden decir no, ya no va a salir, o mañana nos pueden decir listo, ya salió, o le hicimos modificaciones y muy seguramente saldrá un proyecto diferente al que conocemos hoy con algunos, bueno, no totalmente diferente, pero sí con algunos cambios. Entonces, tener estas conversaciones y estas discusiones sanas entre las personas que conocen de las operaciones, entre las personas que saben cómo van a operar y cuáles van a ser los impactos realmente que se van a dar, y no solamente en la teoría, porque la teoría sí puede ser muy linda, pero el conocer y discutir e entender cómo aplicarlo y disponerse desde ya y tener presente que viene un cambio, que nos tenemos que preparar para un cambio, porque puede que no salga ahora, pero es una idea que ya tiene la entidad y que en algún momento se puede que se dé. Entonces es importante conocerlo, porque igual también es un mecanismo que sirve si se usa de facilitación. Entonces, conocerlo, entenderlo, aun cuando se dé o no se dé, es vital y es importante para todas las operaciones. Y lo que decían, hoy las importaciones y el comercio exterior lo tenemos en todos lados, tenemos un celular porque lo importaron. Entonces, todos estos espacios sirven para saber y conocer que lo que sucede en la normativa nos va a afectar pues a todos, y con eso también cerraría, Manuela. No, pues totalmente. Yo quisiera pues agradecerles a ustedes y ojalá la DIAN pudiera encontrar espacios más masivos de, bueno, que utilicen el Instagram Live o el Instagram y el TikTok de nuestro Mr. Taxes favorito, para ver si de pronto con eso llegamos a más gente, porque en realidad necesitamos que más gente sepa de esto. O sea, yo hago una tarea de poderlo concientizar, ¿cierto? Pero yo sé que yo no llego a millones de personas. Me gustaría que ustedes pudieran volver más masivo, como DIAN, como entidad, en medios masivos de comunicación, redes sociales, mejor dicho, un tema de concientización ciudadana, porque si estamos trabajando bajo las dudas, pues van a ser más y más y más, y entonces cuando uno no conoce muy bien cómo van a ser las cosas, se especula. Entonces eviten esa brecha de especulación y por favor díganos las cosas claras para nosotros poder saber qué nos espera como usuarios aduaneros, ¿no? Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes, de verdad, por este tiempo. Me sacaron de un contexto personal muy, muy importante, porque a mí esto me encanta, esto me da vida, me encanta, me llena. Muchas gracias por darme este espacio de esta hora en este Instagram Live. Les agradezco de corazón. Me hierve la sangre porque me encanta el tema, y les agradezco por ser tan claros y tan contundentes con la información. Así que bueno, un saludo para ustedes, de verdad muy agradecida, y espero podernos encontrar en una próxima oportunidad cuando ya tengamos un poquito las cosas más claras, ¿no? A ti, Manuela, muchísimas gracias por esta invitación, por que sigas trabajando con esto. Yo creo que esto acá estamos sentados, nosotros y las más de 70 personas que se conectaron y las que van a seguir acá, también escuchando, porque nos apasiona una cosa, y es hacer el comercio exterior. A ti realmente por esa valentía, por esa fortaleza de estar acá con nosotros. Te mando un abrazo muy especial. Ya te lo he dicho durante todo el día, que estás en todas mis intenciones de las meditaciones, y te mando toda la fuerza que puedas de mi corazón. Que estés muy bien. Y muchísimas gracias, Kiara. Muchas gracias también a ustedes por compartir este espacio. Gracias, Manuela. Un abrazo grandísimo, grandísimo. Y gracias por hacer esta comunidad que de verdad impacta un montón y nos sirve también un montón. Gracias, Juan Diego. Sigan a Kiara también, que también está haciendo un gran trabajo de esas aduanas para dummies. Entonces, adelante, Kiara, que estás también haciendo un gran trabajo y sigues creciendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche.